Buenas noches. Vamos a conversar de un tema de gran interés para toda la ciudadanía en realidad. Es un tema legal, tema que ha sido abordado por las autoridades pertinentes, el Ejecutivo, el Congreso, en fin, y finalmente tenemos un proyecto de ley de identidad de género. Como es un tema específico, hemos invitado a don Mauricio Vega, que es el abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial, quien evidentemente conoce esta materia y nos interesa que ustedes también puedan tener acceso a esa información. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Nuestra idea como Corporación de Asistencia Judicial es poner al día a la gente, digamos, con la discusión parlamentaria también. Claro. Es difícil para muchas personas entender un poco este proyecto súper específico, pero otra vez también entender por qué se demora tanto, qué es lo que se sacó, Claro. qué es lo que se va a discutir prontamente, digamos, ya en el último trámite constitucional. Estamos en el último trámite. Sí. Ya. Oye, el proyecto de identidad de género establece, dice, el derecho a las personas de transgéneros a modificar el registro civil, o sea, nombre y género. Sí. ¿Qué consigue con eso una persona de esas características o de esa condición? Lo que se consigue es que la persona transgénero que se identifica con un género distinto al biológico, Ya. logre en su registro, el registro estatal, digamos que es el registro, En el registro civil. el registro digamos. civil, que su nombre, que su identidad de género, lo que ellos sienten, puedan ser registrados de acuerdo y con un nombre que quiera ser conocido y con el género que desea ser conocido. De acuerdo, ustedes revisan el carnet de identidad, aparece sexo, una F o una M si es femenino o masculino, y ellos quieren colocarse de acuerdo al género que ellos estimen. Que dicen, que sienten y que se representan a través de él. Que es una convicción. Ya, Es eso es el término. Es la convicción interna de estas personas de que su sexo, digamos, real, Claro. es un sexo diferente al sexo biológico. Ya. Y esto recoge unos principios, que son los principios de Yakarta, del año 2006, Ajá. que el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos estableció al año siguiente, 2007, como principios rectores para los países miembros de las Naciones Unidas para resguardar los derechos humanos de las personas homosexuales, gays, lesbianas y transexuales. Ya. Dentro de este contexto, entonces, se ha discutido esta cosa de la identidad de género. Ahora, ¿Chile se adscribió entonces a ese no acuerdo? es un tratado internacional. Eso no es lo ya. primero que debemos entender. No es un Aclarar, tratado internacional, ya. no es como el tratado, no sé, el Pacto San José de Costa Rica, Claro. sino que son principios generales. Ya. Entonces, la idea de las Naciones Unidas es que estos principios sirvan de que para respetar la identidad de estas personas y respetar los derechos humanos. Ya. Lo interesante de esta discusión es que esta discusión ya fue resuelta en nuestro país a través de los tribunales de justicia. Ah, ya. ¿Hay Entonces, precedentes allí? Claro, nosotros como Corporación de Asistencia Judicial de acá de Arica hemos llevado 9 casos a la Corte de Apelaciones de Arica, A la fecha. y a la fecha, y estos 9 casos la Corte de Apelaciones de Arica ha resuelto a favor de nuestros usuarios y usuarias, Sí. para obligar al registro civil a modificar el nombre y el género, Ya. sin obligar a la persona a demostrar algún tipo de operación, Ya. Físicamente, digamos. operación de Claro. reasignación de género. Ya. No es un requisito exigible, digamos, para este Para los trámite. tribunales no, Ya. para el proyecto de ley tampoco. Ya. Ajá. ¿Ya? Entonces, y estos casos incluso, hay un caso que se llevó en la Corte Suprema. Sí. Y nuestros casos acá en la jurisdicción de Arica
y el caso de la Corte Suprema, dicen, bueno, nosotros tribunales de justicia, como parte del Estado de Chile, reconocemos también que estos principios y carta se sirvan para nosotros ilustrar cómo nosotros tribunales vamos a interpretar la ley. Ya. Entonces dice, la identidad de género es un derecho humano esencial. Por lo tanto, usted como se identifica, nosotros tenemos que respetarlo. Ya. O sea, Así no, debe tratarse. claro, no es solo el nombre, no es solo su nombre, no es solo su domicilio, su nacionalidad, sino que también su género. Ya. Y eso es lo que se llevó digamos, discutiendo este tema de largos 5 años, y ya está en el último trámite constitucional, entre el proyecto que determinados diputados presentaron, Sí. los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo, y al final lo que ha salido del Parlamento es un proyecto consensuado. Claro, es decir, producto de ese análisis, esa discusión, de la de discusión. las diferentes posiciones que habrá. Exactamente. Entonces, hay cosas que se sacaron del proyecto. Suele y hay ocurrir. cosas que dentro de lo que se sacó del proyecto, Sí. lo más notorio fue que no se permitiría esta situación del cambio de género, de nombre y género, a menores de 14 años. Ya. Se puso un límite en la edad. Se puso un límite en la edad. ¿Y eso por qué? Porque se considera que al tener 14 o menos años de edad no tiene conciencia real de su condición o de lo que desea, de lo que espera de la vida como ciudadano, como persona. Es bien discutible. ¿Sí? Lo que se ha estimado es que, en realidad también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Sí. Que es probable que un grupo de niños que se identifican como transgénero terminen no identificándose en la adolescencia De la misma forma. de la misma manera. Ya. Y entonces digo, bueno, como esto es, entre comillas, irreversible, o sea, irreversible. Usted, una Ya. vez que usted va al registro, se cambia, no queda al día siguiente, se cambie. No es que va y vuelve Va cuando le igual, da gana. sino que Claro. una sola vez. Claro. Entonces usted va a ser tan radical de establecer una sola vez, entonces con los menores de 14 años podría usted cometer un cambio de criterio. Claro, podría cometer usted una injusticia más que una justicia. Ahora, por supuesto, los padres de los niños transgéneros dicen que esto violenta también los derechos humanos de los niños. Hay que entender también que hay una colisión de derechos entre estos derechos de la identidad de género, Sí. también la autonomía progresiva de los niños. Es decir, podemos entender que un niño de 5 o 4 años pueda tomar una decisión de esa naturaleza, o nosotros tenemos que considerar que esto debiera esperar un tiempo más. Ya. Ahora, esa decisión de cuál va a ser el margen de edad para tener derecho a solicitar esta posibilidad, lo está determinando el legislador. Sí. Ya. Y eso, allí están los especialistas discutiendo, seguramente aportando información para llegar a un consenso respecto a la edad, o ya es definitivo que esos 14 años son Eso el límite. está así, es definitivo en el Eso es proyecto. a finish. Ya. O sea, lo que se va a llevar a discusión al tribunal, porque finalmente esto va a terminar en el Tribunal Constitucional. Me imagino. Claro. Entonces, ya en el Tribunal Constitucional va a tener que revisar si constitucionalmente es posible que en los casos de menores de 18 años pueda haber un cambio registral con oposición de los padres. Ya. ¿Ya? Ya. Podría aceptarse eso. Claro, es decir, que los Ya. padres se opongan y él insista. Ya. En el proyecto de ley, si los padres se oponen y el adolescente insiste, el que va a ser llamado a resolver va a ser un juez de familia. Ya. Bueno, entonces en el caso de que haya oposición de los Padres. padres, va a pasar esto al tribunal de familia y el juez de familia va a resolver. Ya. Eso plantea también una competencia nueva. El juez de familia va a tener que resolver sobre un aspecto técnico. Sí. Ahora, Y basado en la jurisdicción, en la ley, lo que dice la ley. sí, pero también ahí seguramente va a tener que haber pruebas y entonces tiene que hacer algo que ¿Qué especialista pediría el juez como respaldo? un psiquiatra.
Psiquiatra, Un ese psiquiatra, sería el psiquiatra. claro. Ya. Entonces, es justamente lo que la mayoría de la comunidad transgénero no quiere, Ya. que se considere esto como una enfermedad, Ya. una patología. Bueno, en general la comunidad gay dice que no es una enfermedad. Claro, y bueno, la Organización Mundial de la Salud tampoco lo estima Claro, como enfermedad. claro, sí, sí. Ahora, eso no quiere decir que no pueda ser evaluado. Me Eso imagino, es, claro, claro, que si obviamente. tú tienes, por ejemplo, alguna patología desconocida desde el punto de vista de tu, digamos, tu desarrollo mental, en fin, tuviste, no sé, pasaste de un trauma infantil a una condición patológica Sí. superior o más compleja, el médico adecuado es el psiquiatra y el psicólogo. O sea, se trata de entender por qué esa persona, en este caso, Claro, se digo trata, yo, ¿no? se trata... ¿Por qué piensa así? Claro, Quiere ser claro, así. En el fondo lo que como es un asunto de permanencia, o sea, es el sentir de la identificación en un tiempo de permanencia. No es que, o sea, supongo yo, que una persona vaya a tomar la decisión de la noche a la mañana. Los casos que nosotros hemos tenido en la Corporación de Asistencia Judicial son adultos, que varios de ellos han llevado varios años, son personas incluso mayores de 40 años, entonces han llevado una vida... Tienen que haber pensado mucho esto para una tomar vida, una decisión, claro. Una vida sintiéndose de una manera distinta, con una red social que lo distingue de una manera distinta. Claro. O sea, ahora, esto también tiene que ver con otros principios que reciben las Naciones Unidas, es que también hay acceso, que el transgénero tenga acceso a la educación, que tenga acceso a un trabajo, que no se le discrimine por esa razón. Un problema de evitar la discriminación o la agresión, ¿verdad? Claro, porque si no vamos a terminar el típico concepto de pensar que el transgénero va a terminar prostituyéndose. Entonces, claro, muchos terminan prostituyéndose, pero es producto de la marginación de una sociedad que los marginó y que no les permitió desarrollarse. Entonces, obviamente no sacamos nada con una ley de identidad de género si no hay un cambio cultural también de permitir la diversidad. Claro, tolerar esa tolerar diversidad. La diversidad, claro. Y dentro de eso significa también hacer cierto respeto al no discriminar. Y eso tiene mucho sentido en los colegios, tiene mucho sentido en la universidad. En la sociedad toda, pues, claro, porque uno puede ir a cualquier parte de su país y tener estas dificultades, ¿no? Claro. Una última consulta, Mauricio. Desde el punto de vista de la estadística, ¿hay alguna referencia que uno puede decir? Por ejemplo, en nuestra región de Arica y Parinacota, es probable que, tú hablabas de 9 casos que ya han recibido y han apoyado, es probable que esta cifra aumente en una dimensión determinada, ¿o eso no está muy claro? No está muy claro. La encuesta CACEN hizo una entrevista para hacer la encuesta, digamos, y salió un porcentaje alrededor del 2% de la población. Los colectivos gays consideran que eso no se ajusta a la realidad, que debería ser superior al 5%. Ahora, esto siempre es muy difícil de saber. ¿Por qué es muy difícil de saber? Porque, primero, es una conducta que puede ser reservada. Que se puede ser reservada. Claro, no se manifiesta, digamos. Y no tiene por qué yo públicamente. Claro, porque no se confiesa, digamos. Exactamente. Entonces, se vive con eso, pero no se hace, no se comunica. Ahora, de todas maneras, los transgéneros dentro de la comunidad o del colectivo gay es la minoría dentro de la minoría. Entonces, no debiera ser muy grande el número. Sin embargo, yo creo que aquí hay que tener una especie de empatía con esta situación, en el sentido de que las personas realmente sufren mucho con no tener la identificación oficial con mi nombre social. Y que se me reconozca como del otro sexo. Eso es lo que hay que resolver a través de esta ley que está Entonces, en el fondo es un sufrimiento de un grupo de seres humanos de nuestra comunidad, y estos debieran
debiéramos hacer el esfuerzo para que este pequeño grupo resuelva y sea feliz, social, claro, sea feliz viva con normalidad. Exactamente. Ya. Ahora, eso no se va a lograr, o sea, las leyes no son mágicas. Esto es un pequeño paso frente al gran paso que significa un cambio de una cultura que debe aceptar la diversidad, así como aceptamos la diversidad, digamos, entre hombres y mujeres. Sí. También dice que hay determinadas orientaciones sexuales y hay determinadas personas que tienen otras orientaciones. Bien, estamos hablando de una sociedad que debe migrar hacia la tolerancia y el respeto a esa diversidad. En el fondo, de eso estamos hablando, ¿no? Así es. Bien. Bueno, Mauricio, agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Es un tema complejo, no es sencillo de discutir, incluso en el Congreso se han tomado un buen tiempo para hacerlo, pero finalmente va a haber una ley y eso es lo que importa para resolver el problema de estas personas. Claro, y bueno, esperemos que esto esté rápido, sea resuelto rápido por el Congreso y después va a venir lo del trámite del Tribunal Constitucional, ya hay otra discusión, claro. Y ahí vamos a tener la ley, yo creo que pronto en este año. Bien, bueno, esperemos que esto se resuelva, como tú dices, pronto para bien de las personas que requieren este apoyo de la sociedad, ¿verdad? Sí. Bueno, te reitero nuestro agradecimiento por venir, es un tema muy importante para nosotros poder comunicarlo a la comunidad, ¿eh? Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.